¿qué tal? Mi nombre es Romina Wilmot. Bienvenidos a una nueva edición de Salud y Más. Julio es el mes nacional sobre la salud mental de las minorías en este país. Por ese motivo, hemos invitado a la doctora Claudia Eppelbaum. La doctora Claudia Eppelbaum es una psiquiatra entrenada por la Universidad de Harvard. Originaria de Buenos Aires, Argentina, ella es bilingüe en inglés y español. Ella ha sido instructora clínica en psiquiatría en el Harvard Medical School y directora del Latino Mental Health Program en el Beth Israel Medical Center. Bueno, doctora, gracias otra vez por estar con nosotros. ¿Nos puede decir qué es la salud mental? Claro que sí, Romina, primero que nada, muchas gracias por tenerme, es un gusto de estar aquí con todos ustedes. Salud mental es un concepto del cual todos hablamos, pero ¿qué es la salud mental? Cuando hablamos de salud, estamos hablando de bienestar y estamos hablando también del funcionamiento adecuado, de un buen funcionamiento. Ahora, ¿a qué significa decir mental? De la mente, ¿no es cierto? Estamos hablando del bienestar de las emociones, estamos hablando del bienestar del pensamiento, memoria, cálculo, planeamiento, conducta. O sea, cuando hablamos de la mente estamos hablando de todas las funciones que están reguladas por el cerebro. Y eso es lo que llamamos salud mental. Cuando todo funciona en armonía, nada es perfecto, pero en armonía, donde hay un funcionamiento adecuado del individuo. ¿Te ayuda esa respuesta o querés que te clarifique algo? No, está bien. En realidad que es un tema bien complejo y de mucho alcance. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿y por qué es tan importante y principalmente en comunidades que son multiculturales o inmigrantes que acaban de llegar a este país, que yo sé que les afecta mucho todos los cambios y puede afectar su salud mental? Claro, sí. Es una buena pregunta, especialmente con inmigrantes, y ese es un tema que está muy discutido últimamente con todo lo que está sucediendo en el país. Los inmigrantes están expuestos a un nivel de estrés muy intenso. Es un nivel tan intenso que es imposible casi imaginarse a menos que uno esté en el lugar de un inmigrante. Especialmente cuando hay una situación ilegal. Pero aunque los inmigrantes sean legales, están con mucho estrés. Aparte del estrés hay diferentes barreras, como las barreras culturales. ¿Qué significa una barrera cultural? Puede ser tan simple como tener que aprender cómo relacionarse con el sistema de salud. Culturalmente, cuando la gente creció en el país, aprende cómo funciona el seguro de salud, cómo mantenerlo, cómo conectarse con médicos, cómo hacer citas médicas. Parece algo súper simple, pero cuando uno llega al país no entiende cómo funciona. Muchas veces la gente piensa que, bueno, me aparezco en la oficina del doctor, me van a atender. Y después se encuentran que hay muchos obstáculos para ver al médico. Y eso es un aspecto importantísimo, porque los obstáculos quitan la habilidad y el acceso al sistema de salud. Y los inmigrantes suelen sufrir en ese aspecto. El acceso al sistema de salud es muy complejo y no está tan bien equipado para facilitar el acceso de los inmigrantes a los especialistas y a los doctores de cabecera tampoco. Claro. Entonces, eso es uno de los aspectos en cuanto a la inmigración. Sí. Pero después tenemos el idioma, una barrera muy obvia, pero muy real. Sí. En familias inmigrantes que han estado en el país por mucho tiempo, por ejemplo, algo que es súper interesante es que muchas veces los hijos que han crecido en el país actúan como intérpretes para los padres. Y eso ayuda muchísimo a la familia y mueve a la familia hacia adelante. Pero si uno piensa en el desarrollo y la madurez de esos chicos, claro, se han desarrollado y madurado mucho antes, porque están cumpliendo un rol y una función que normalmente está asignada a los adultos de la familia. Y eso causa estrés también. Causa estrés a los chicos por el nivel de responsabilidad. De nuevo, ganan mucho en madurez, pero hay un nivel de estrés.
y a los adultos que dependen de los hijos para poder navegar el sistema por el tema del idioma. Sí. Esos son algunos de los aspectos, algunas de las barreras que podemos nombrar. Sí, y también, bueno, muchas de estas familias cuando vienen a este país traen sus tradiciones, ¿no? De su país de origen, de tomar cierto tipo de tés o hierbas. Entonces eso también afecta a los tratamientos que son recomendados por su doctor médico. Sí, eso es interesantísimo, porque hoy Sí. se habla mucho de medicina natural Sí. versus la medicina occidental o la medicina con medicamentos que tienen productos químicos. Y es cierto que en diferentes países hay diferentes tradiciones, muchas veces muy sabias, muchas veces basados en generaciones y generaciones que han probado esos tratamientos naturales. Pero lo que pasa es que al llegar a este país se encuentran con proveedores de salud, médicos, enfermeras que tal vez no están familiarizados con esas sustancias, con esas hierbas, con esos tés, con esas cremas. Entonces, ¿cómo se navega eso? ¿Cómo se mantiene la tradición de una manera que es segura y con la supervisión y la guía del doctor? Porque al fin y al cabo es muy importante que haya una supervisión para todo tipo de tratamiento. Sí, de alguien profesional que sea experto en estas áreas tan complejas de salud mental. ¿Qué le aconsejas a nuestros televidentes de qué ellos tienen que buscar en un profesional de la salud mental para poderse ellos conectar con estas personas? Sabemos de que hay una necesidad grande de proveedores de salud que hablen español, ya que no hay muchos. Entonces, ¿qué consejo les das a ellos para poder ellos conseguir un proveedor de salud mental, un doctor, un profesional de la salud mental que los pueda ayudar? Mira, el tema del idioma es extremadamente importante, como lo has mencionado. El tema es que, claro, que en Boston y en todas partes del país hay pocos proveedores de salud mental, pero digo proveedores porque pueden ser psiquiatras, pero también en lo que se llama psychiatric nurses, enfermeras especializadas en tratamiento psiquiátrico, hay consejeros de salud, o sea, hay un amplio panel de proveedores de salud mental. El idioma, como decíamos, es fundamental, pero también es la proximidad. Porque si para ver a un psiquiatra o ver a un consejero o a un psicólogo, los pacientes tienen que viajar 1 hora, 1 hora y media, ¿qué tan seguido van a ir? Y uno de los aspectos claves para mantener la salud mental es la frecuencia. A diferencia de otras condiciones donde, por ejemplo, si uno tiene una infección en el dedo, va una vez, le dan un tratamiento antibiótico, se cura, no necesita ir más. A diferencia de eso, cuando estamos hablando de salud mental, se requiere siempre una continuidad, una evaluación inicial y evaluaciones subsiguientes. Entonces, buscar un médico que está demasiado lejos, con la esperanza de ir una vez, recibir una medicación que va a cambiar todo de un día al otro, es muy optimista, pero no es muy realista cómo funciona el sistema. ¿Me explico? Sí. Entonces, proximidad es importante, el tema del idioma es muy importante. Si es posible encontrar a alguien que sea un buen match, aunque no hable el idioma, aunque haya un intérprete de por medio, encontrar a alguien con que uno se sienta cómodo, con que uno se sienta que puede contar todo, sin barreras, sin censura, sin miedos. Yo creo que eso es fundamental. El idioma es importante, la proximidad es muy importante, el tema del buen match es muy importante y a veces más importante que otras cosas. Obviamente está el tema de pago y costos. Entonces siempre planear para ver a alguien que uno va a poder continuar, digamos, cubriendo con el seguro o pagando los costos. Claro, y también, como dices, ese match para uno saber que tiene esa conexión con ese proveedor de salud mental, es bueno también que el paciente pregunte a su doctor de cabecera
por una recomendación de una profesional que tenga su misma cultura, que hable su mismo lenguaje, si es posible. Y investigar, hasta puede ver en la clínica cuando entre, si hay otras personas que se parecen a usted, si ven de que el doctor trabaja mucho con la comunidad, en este caso la comunidad latina, que sí trabaja mucho con ellos, y eso les da una idea de si ellos sienten esa conexión con ese doctor. De acuerdo. Esa oficina. Sí, sí, y me hiciste recordar que también, digamos, no solo es la conexión, pero también es el hecho que a veces se prueba y no funciona. O sea, tener la apertura mental de decir, ok, vamos a ver si es un match, vamos a conocer a este proveedor de salud mental, a esta doctora, a este doctor, a este psicólogo. Y si no funciona, se cambia. Porque realmente y honestamente muchas veces toma varias pruebas para encontrar al doctor adecuado. Y eso no solo en salud mental, sino como doctores de cabecera, como especialistas. Entonces, tener esa apertura y esa voluntad de decir, bueno, si no funciona uno, probaré otro, es fundamental para entrar en el camino adecuado. Sí. Y sabemos que en las comunidades inmigrantes, la comunidad latina y otras comunidades inmigrantes, la fe es muy importante, la fe y la religión, pues muy importante. Y eso es bueno, tener esa confianza de poder ir a un líder de su fe y su iglesia para poder hablar. Eso es excelente, siempre que uno también esté hablando con un profesional de la salud, una persona que en realidad sea experta en lo que son los problemas mentales. Exactamente, y creo que ese punto es muy importante, es encontrar ese balance, ¿no es cierto? Realmente yo creo en el balance y creo en la importancia de no irse de un extremo al otro. Entonces, la fe tiene un lugar y tiene una efectividad. Y ayuda mucho, y dependiendo el nivel de creencia, el nivel de religiosidad, la gente tiene diferentes experiencias, pero es muy importante consultar con un médico. Y si el médico o el psicólogo o el consejero demuestra un rechazo a las creencias individuales, tal vez no es un buen match. Sí. Y por eso hay que seguir probando. Claro, sí. Definitivamente. Entonces, bueno, ya sabemos en realidad todas las problemas y barreras que contribuyen a los problemas mentales de muchas personas que vienen de diferentes culturas y que son inmigrantes. Hablemos ahora de cuáles son esos early signs, esas maneras que nosotros podemos ver que un ser querido está empezando a tener problemas de salud mental. Sí, los síntomas tempranos, ¿no es cierto? Los síntomas iniciales, los indicios. Y hablando de indicios, hay una línea muy fina entre ver una conducta que es normal, pero un poco diferente, y temer que tal vez eso sea algo patológico, o sea, algo que es una condición que debe recibir tratamiento. Entonces es muy importante, por un lado, tener mucha paciencia cuando uno observa conductas, emociones, reacciones que son un poco extremas o un poco fuera de lo habitual. Y de nuevo, hay que siempre tener precaución porque el abanico de lo que es normal es muy amplio. Entonces, mi punto más importante es no sobrereaccionar e inmediatamente considerar algo patológico. Pero cuando hay duda y el comportamiento, la emoción, la reacción un poco extrema se convierte en algo habitual, es muy importante consultar. Y consultar muchas veces es simplemente ir al médico de cabecera y decir, esto es lo que está pasando conmigo, con mi pareja, con mis hijos, y ver cuál es la opinión de un médico de cabecera, porque los médicos de cabecera están muy bien entrenados para detectar estos problemas y de nuevo redirigir al paciente donde corresponda. En cuanto a síntomas iniciales, obviamente depende de la categoría, las manifestaciones van a ser diferentes. Entonces, uno de los trastornos más comunes es la ansiedad. ¿Qué significa ansiedad? Ansiedad significa
un nivel de preocupación, un nivel de nerviosismo, un nivel de impaciencia interior que es tan alto que impide dormir, o a veces impide comer apropiadamente, o cuidarse apropiadamente, o ir a trabajar, o relacionarse con la pareja, o con amigos, o con la vida social de una manera habitual. Entonces, en síntesis, es un nivel de preocupación o nerviosismo que no nos permite funcionar en paz y disfrutar de la vida habitual. Ahora, la ansiedad es también normal y es natural y es necesaria. La ansiedad es lo que nos dice, tengo un examen, tengo que estudiar. Y estoy un poco inquieta porque estoy pensando que tengo que estudiar para el examen. Y si no tengo esa ansiedad, tal vez no estudio, porque significa que el examen no es tan importante. La ansiedad es lo que nos mantiene despiertos a la noche si tenemos un evento muy importante al día siguiente. Y eso es normal, y es temporario, y es una reacción fisiológica que nos da una señal interna de, tenemos que estar atentos, despiertos y listos. La palabra clave es cuando se produce un impedimento, cuando la función o el funcionamiento de la persona no son adecuados. Si una persona está tan ansiosa que no puede ir a dar el examen, ahí tenemos el comienzo de un problema. Pero si está un poco ansioso y nervioso y se levanta al día siguiente y va a dar el examen y termina el examen y está contenta y relajada, no era un problema. Okay. Entonces todo depende de cuánto efecto, cuánto cambio hay en la vida a consecuencia de esos síntomas o de ese síntoma. Sí. Otro trastorno común, depresión. Sí. Muy, muy común. Y lo interesante es que hay muchos niveles de depresión. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo con complicaciones adicionales. Entonces, en este caso lo importante es detectar los primeros síntomas. ¿Cuáles son primeros síntomas de depresión? Uno pensaría que es tristeza, pero no siempre. A veces la depresión aparece como una incapacidad de disfrutar, una incapacidad de conectarse socialmente, una dificultad para reírse, tener intereses. Si te gustaba cocinar y cocinabas todos los fines de semana y después salías los miércoles a la noche con tus amigas, no tenés ganas de hacerlo más. Si solías disfrutar, escuchar música y bailar, ya eso no te excita más. Eso es un síntoma de una depresión que empieza a subir. ¿Por qué? Porque está causando un impedimento a disfrutar la vida. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no es solo la tristeza que uno piensa llorando, triste, enojado, no. Es también simplemente la falta de interés. El no alegrarse por cosas que habitualmente uno se alegraría. Sí. Entonces, cuando uno nota que un ser querido, a pesar que tal vez no está mostrando tristeza o llanto, pero está desinteresado, no quiere hacer cosas, no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere estar con los amigos, se encierra en su pieza. Esos son síntomas que causan preocupación y que muestran un funcionamiento que no es sano. Y hay que consultar. El insomnio también, eso es algo que es bien común, que mucha gente padece, lo que es el insomnio. ¿Eso es parte de depresión o es algo pues también que puede suceder sin tener depresión? Es una buena pregunta, sí, es parte de depresión para mucha gente, pero no para todos. Es más, para mucha gente, créase o no, cuando están deprimidos, la manifestación más común es que duermen en exceso, que no se quieren levantar de la cama, que pasan todo el día en la cama. Sí. Entonces, el insomnio es una manifestación, pero también el dormir en exceso. Sí. Y el insomnio puede presentarse también con ansiedad, puede presentarse con enfermedades físicas, cuando hay un trastorno somático, un trastorno del cuerpo. Un problema de tiroides, un problema de reflujo gastroesofágico. Hay muchas causas por las cuales la gente no duerme. Dolores crónicos, ¿me explicó? No es siempre depresión.
Es cierto. Y también, bueno, esta información es bien interesante. Estoy aprendiendo así hablando con usted, doctora, y me imagino que también todos nuestros televidentes. Otra condición que también escucho mucho que pasa principalmente con la comunidad inmigrante, muchos de nuestros televidentes que son personas que vienen de diferentes países latinoamericanos y diferentes culturas, es lo que es el trauma y lo que es el venir a un nuevo país, pues causa trauma, aprender una nueva cultura, aprender a lidiar con diferentes culturas, no saber el idioma. Eso me imagino es una gran condición también. Es una gran condición. Es una gran condición. Y cuando hablamos de trauma está el famoso PTSD, que significa Post Traumatic Stress Disorder, pero también más comúnmente hay situaciones de trauma mucho menor, que ni siquiera se califican como PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, sino se llaman Adjustment Disorder, un desorden de ajuste. La diferencia entre lo que se llama PTSD y un desorden de ajuste, en que PTSD hay una experiencia en la cual uno teme que la vida de uno esté en peligro, o la vida de un ser querido. Hablando de inmigrantes, y este tema que está sucediendo tanto, hay mucho trauma y hay mucho PTSD que va a resultar de las situaciones graves que están sucediendo. Y eso es una experiencia que obviamente puede tener repercusiones en el futuro en la vida de estas personas, niños o adultos. Más comúnmente, si una persona, digamos, llega al país, pero tiene problemas de ajuste, puede haber un elemento de trauma, que en general causa un poco de nerviosismo, un poco de irritabilidad, miedos, hasta puede causar pesadillas, en las cuales la persona revive la experiencia traumática muchas veces. Y eso a veces incluso hace que la gente quiera evitar confrontarse con situaciones similares a las que causaron el trauma. Entonces, por ejemplo, si una persona fue a una oficina de inmigración o a un hospital o una escuela y tuvo una experiencia muy dura, muy fea por el tema del idioma o por ser extranjero o por cómo suena el apellido, por lo que sea, ¿no es cierto? Esa persona después quiere a veces evitar volver a esa oficina de inmigración o incluso al hospital o incluso a la oficina donde le chequeaban el pasaporte. Y eso obviamente tiene sus repercusiones. Sí. Yo me acuerdo cuando trabajaba en ciertos hospitales que muchas veces los pacientes tenían miedo de venir y hablar y presentarse por el tema de la cuestión legal, porque creían que tal vez al no tener documentos legales, el presentarse y el mostrarse podía tener una repercusión. Y ellos estaban actuando basado en un miedo real, pero también un trauma que han tenido. Sí, no, en realidad que estas condiciones podemos tener diferentes programas solo enfocándonos en una condición, porque la información es tan grande y tan amplia y tiene diferentes niveles. ¿Cuáles son, doctora, los tratamientos generales para una persona que está padeciendo una de estas condiciones que hemos hablado, la ansiedad, la depresión, el trauma? ¿Cuáles son los tratamientos que son generales que usualmente se le dan a estas personas lidiando con estos problemas? Bueno, tratamientos generales hay varios y vamos a referirnos a lo que se llaman pilares de salud. Okay. Funcionan tanto como tratamiento, pero también como prevención, que es un tema que a mí me interesa mucho. La prevención, evitar que las cosas pasen o que escalen en intensidad. Uno de los pilares fundamentales es la actividad física, el ejercicio. Y hay muchísimos estudios publicados hace mucho tiempo, así como recientemente, que muestran que la actividad física ayuda con todas las cuestiones psicológicas y muchos de los problemas físicos, ya sea relacionados a aspectos psicológicos o problemas físicos generales. Entonces, actividad física es un pilar fundamental. Podemos hablar en más detalle en cuanto a qué tipo de actividad, pero por ahora podemos, digamos, describirlo como actividad física. El mantener un sueño adecuado. Se recomiendan 7-8 horas por día. Eso es lo ideal, a veces 9.
Pero la realidad es que con que haya una estabilidad en el número de horas y un horario de irse a dormir más o menos estable, que la persona se levante con energía, se considera adecuado. Tal vez no óptimo, pero adecuado para funcionar y para mantener la salud mental. Entonces, ejercicio, sueño, alimentación, la dieta, la nutrición. Eso es fundamental. Hay muchos alimentos que se consideran de mucha ayuda, que contribuyen a la salud mental, y hay alimentos que no contribuyen a la salud mental, que tienden a causar un poco de imbalance y que tampoco ayudan con la salud física. Cuando hablamos de salud física, hablamos de presión arterial, salud del corazón, metabolismo. Entonces tenemos ejercicio, tenemos el sueño, tenemos la nutrición, y un aspecto muy importante es la sociabilización, mantener una vida social activa. Eso es preventivo y también tratamiento, mantenerse en contacto con gente, con amistades, con buenas influencias, obviamente. Bueno, es bueno saber de que son tratamientos que uno tiene control sobre ellos. Exacto. Que cualquier persona puede hacer en cualquier momento. Y por eso empecé con este tipo de tratamientos. Sí. Obviamente, como otra categoría muy grande, tenemos lo que son medicamentos. La salud mental puede ser regulada con medicamentos. Pero se prescriben medicamentos cuando los síntomas son de cierta intensidad. Y el impedimento, el funcionamiento es de cierta intensidad. No se da al principio cuando los síntomas son muy leves. Sí. En general, digamos, hay condiciones en particulares que el approach puede ser diferente. Y después tenemos lo que se llama psicoterapia, donde es un tratamiento en el cual se habla y se incluyen diferentes teorías y diferentes approaches para poder modificar el pensamiento y lo que se llama rewiring. Reconectar neuronas de una manera que la persona aprenda naturalmente, automáticamente, a enfrentar las situaciones de una manera más positiva. Y hay otras terapias, como mindfulness, biofeedback, hypnotherapy. Eso es todo un capítulo enorme. Pero como descripción general, creo que ahora tenemos todas las categorías. Ok. Bueno, doctora, en realidad gracias por toda esta información. Creo que hemos abarcado muy buenos temas por hoy y seguramente en nuestro próximo programa, que tenemos también a la doctora, vamos a seguir hablando principalmente sobre cómo pueden las personas que viven con un ser querido, un cuidador, una madre cuidando de hijos o hijos que ya viven con sus padres, cómo podemos darles a ellos la ayuda y las herramientas para que puedan cuidar de un ser querido con diferentes situaciones de problemas mentales. También cómo manejar las diferentes condiciones y prepararse para cualquier incidente peligroso que esto puede ocasionar. Vamos a hablar también de tener un plan de crisis por si alguna situación empeora, y también dónde conseguir ayuda, qué recursos hay, qué información pueden leer que les ayuda con estas condiciones. ¿Tiene algún último mensaje, doctora, que quiera compartir? Me parece que hemos cubierto muchos temas por hoy, muy importantes. Me encantan los temas que has mencionado para el follow-up, para el seguimiento. Y bueno, muchas gracias por tenerme y gracias a todos por escuchar y por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias. Gracias. Doctora. Gracias. Okay. Yo a los 16 años tuve un problema con depresión y tuve un intento de suicidio. Pasé más de un mes en un hospital, sé exactamente qué es el afecto que uno tiene y que el trastorno de salud mental tiene en la vida de uno. No hablar nos evita como una comunidad el crecer. Somos orgullosos, somos fuertes, vaya. Si podemos salir adelante con tantas otras cosas, ¿cómo nos continuamos poniendo barreras para poder salir adelante? Yo creo que la esperanza es que si uno, lo más rápido que uno busca ayuda, puede tener. Porque yo miro a donde yo estaba, tan infeliz y tan triste, ha tenido tantas organizaciones que verdaderamente no ha querido vivir.
porque ha buscado la ayuda, porque ha hablado ha hablado y no ha sido víctima o estar en una prisión adentro con ese silencio, ese secreto. Eso me ha liberado y después teniendo ese apoyo de la comunidad me ha dado la energía para seguir para adelante también. Fueron días muy difíciles. Mucha de mi familia me decía que lo tirara a la calle, que él estaba siendo cabeciduro, que no quería ayuda, que él se podía curar, que él podía hacer algo por sí mismo, y fueron días bien difíciles, especialmente para mí porque soy la madre y estaba en esta lucha sola con todo el mundo encima de mí. El estigma, ellos decían, oh, no le digas a nadie lo que está pasando con él, hubiera sido mejor que fuera un drogadicto, hubiera sido mejor otra cosa, pero eso, porque a nadie ahora él va a poder trabajar, nadie quiere estar cerca de él, todo el mundo le daba la espalda. La ignorancia que existe respecto a las enfermedades mentales evita que busquen la ayuda adecuada. Lo cultural también afecta. Nuestra cultura tenemos como hay mucha ignorancia respecto a las enfermedades mentales, tenemos unas ideas equivocadas acerca de lo que realmente son. Yo creo que la cosa más importante es que verdaderamente los servicios trabajan, que hay servicios no nada más por el cliente que tiene los problemas, pero también para la familia. Creo que la comunidad entiende que hay apoyo allá afuera. Hay programas como ejemplo NAMI, tiene un programa de familia a familia, que es un programa que ha cambiado la vida de tantas personas que entienden ahora mejor la enfermedad de su hijo, hija, su esposo, su esposa. Yo creo que eso es lo más importante que necesitan, es saber que los servicios que existen sí trabajan, pero no trabajan si tú no lo vas y lo buscas. Tú no te puedes seguir esperando que alguien venga y te lo trae en un plato, tú tienes que ir a buscar eso. Lo importante es que los servicios existen, pero tú tienes que coger ese primer camino. Los grupos de apoyo, uno como latino también a veces no está acostumbrado uno a ir al grupo de apoyo, de hablar, pero el hecho de que yo miraba que las otras personas se comunicaban, me ayudó a mí el poder ir con alguien que lo entiende, que está en una situación similar, el desahogarse, el llorar si quiere uno llorar, el gritar si quiere uno gritar, digamos, pero lo deja uno allí y agarra uno otra vez fuerzas y dice, vaya, sí podemos, ¿por qué no? La recuperación es el trabajar día a día, la lucha constante por estar bien, por mejorarte, por estar informado, por seguirte educando acerca de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos, de luchar día a día por lo que tú quieres. NAMI me regresó la vida a mí. La vida que yo quería vivir, no estar viviendo con la enfermedad y bajo la enfermedad, no, sino que NAMI me dio las herramientas para aprender a vivir una nueva vida, mi vida. Sí, bien difícil, como te digo, fueron días bien difíciles, lloraba mucho, trataba de buscar fuerzas y por suerte encontré a NAMI encontré una familia. Desde el primer día que asistí al grupo de apoyo, las personas ahí vi que también estaban pasando por lo mismo que yo, porque en aquel tiempo yo pensaba, oye, esto me ha pasado a mí, yo estoy sola en el mundo. Y vi que no estaba sola en el mundo. Y desde ese tiempo, NAMI es mi otra familia.